Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Voy a tocar unos puntos ahí, lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba y lo que hemos analizado nosotros en cada análisis que hacemos con lo de Cuba. Nos hemos dado cuenta que cada día más estamos un poco más y nos acercamos siempre a lo más posible a estos sucesos de Cuba, de nuestra Cuba. Saludos, compartan por favor, compartan. Yo siempre he hablado y he dicho, amigos míos, que tenemos primero nosotros los cubanos, tenemos que ver contra quién estamos luchando. No solamente esta dictadura oprobiosa, asesina, que está contra todo un pueblo. Increíble. Yo recordaba el otro día el caso de Sudáfrica. 24 millones de negros eran dominados por 5 millones de blancos en la Sudáfrica del apartheid. 24 millones de negros eran más y no podían derrotar a 5 millones de personas que los estaban dominando. ¿Por qué? Porque los otros tenían un nivel diferente de educación, de cultura, sobre los negros sudafricanos. ¿Por qué? Los negros no tenían las mismas oportunidades de estudio en Sudáfrica en aquellos tiempos. Y esto hacía que fuera un pueblo, una masa ignorante. Y dentro de las fuerzas sudafricanas del apartheid, había negros policías. Fíjense, había negros policías que apoyaban a este sistema del apartheid y daban palo a sus mismas gentes. ¿Cómo fue creciendo Sudáfrica? A la medida que Sudáfrica, el mismo sistema del apartheid, fue creando educación entre la misma comunidad negra. Ya sobre los años 90, sobre los años 80, ya había mucha más comunidad negra insertada en el sistema educacional en Sudáfrica. Esto dio paso a que posteriormente, en la liberación de Nelson Mandela, los negros tuvieron una participación grande a la hora de la libertad, a la hora de hacer el nuevo gobierno con Nelson Mandela. Un Nelson Mandela muy inteligente, ¿sabes? Un Nelson Mandela que no sintió mucho odio dentro de su corazón, que podía haber metido preso a una pila de blancos del régimen de Sudáfrica. Sin embargo, Nelson Mandela fue abriendo el país y no hizo que corriera la sangre más allá, o no, que no fueran por la venganza. Y Sudáfrica se integró y fue creciendo. Y del mismo Consejo Nacional Africano, de al lado de Nelson Mandela, se han hecho negros millonarios en Sudáfrica.
con un nivel económico y un nivel altísimo cultural. ¿Qué sucede en Latinoamérica con los populistas de izquierda? Los populistas de izquierda lo primero que hacen es eliminar la cultura. Cuando están en la oposición hablan de cultura, de apoyo a los artistas. Pero los populistas de izquierda se dan cuenta de la fuerza del sector intelectual. Y una vez en el poder, ¿qué hacen? Una vez en el poder, eliminan a todos los intelectuales. Y comienzan a manejar una sociedad. Y entonces la cultura la va a crear él. Tú vas a ser intelectual bueno siempre y cuando no me perjudique mi sistema. Lo hemos visto en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso ahora mismo de México con López Obrador. Todo el que no piense como él es un traidor a la patria. López Obrador dice que el que no piense como la cuarta transformación es traidor a la patria. Eso a mí no me sorprende, como la foto que pusieron de Fidel con un Rolex. Parece que los cubanos no sabían que en La Habana, Cuba, hay desde los años 70 hay una empresa de reloj Rolex, una tienda. Porque los dirigentes cubanos, estos mandamás cubanos, desde los años 70 usaban Rolex. Y los generales cubanos, todos tienen Rolex. Fíjense que nadie ha calculado a esta islita y a este sistema comunista. ¿Qué hizo la Rolex en un país chiquito como Cuba comunista? Porque Fidel Castro usaba Rolex. Muchos se sorprenden ahora. Fidel Castro siempre usó Rolex. El Che tenía Rolex. Desde el principio todos tenían Rolex. No hay un ser humano más que ser comunista, un comunista que le guste lo bueno. Los comunistas le gustan lo bueno. Los comunistas le gustan quitar todo, pero no le quites a ellos. Así son los populistas de izquierda, así son los comunistas. Ahora mucha gente se ha sorprendido porque Fidel es la imagen de la Rolex en una tienda. Fidel siempre ha sido la imagen. Es más, ahora mismo Heineken, no dije ayer que Heineken y Bavaria están fajadas por Cuba. Increíble, ¿no? Entonces, en esa cultura que vamos creciendo socialistoide, que nos vamos, el colectivismo, uno de los factores o de los puntos que a Castro le ha dado resultado es la envidia. Castro lo primero que creó en la sociedad cubana fue la envidia. El sistema cubano, el socialismo, trabaja la envidia. ¿Quién tiene más que yo? El otro, vamos a quitarle tú para ponerme yo. Siempre ha sido así. Hay personas que tienen esa mente socialistoide y se insertan a trabajar en un lugar, le pagan por su trabajo y a los años se van y después critican al jefe que le dio el trabajo. Yo siempre digo que cuando tú critiques al jefe porque te paga mal, y si tú sabes que te está pagando mal en ese momento, vete. O si vas a criticarlo por lo que te paga, que no estás de acuerdo, crea tú un negocio. Crea un negocio como el que tu jefe está haciendo. Porque es muy fácil criticar que yo o el otro paga muy mal. Y que salgan después gente, 15, 20 años después, que estuvieron trabajando toda la vida contigo, o muchos años contigo, que le diste empleo, diciendo que no le gustó lo que tú le pagaste. ¿Por qué demorar tanto para decir fulano es un descarado? Yo no espero 10 años para que alguien diga algo, entonces yo acordarme de que este hombre no me pagaba. O me pagaba mal. Creen negocios. Antes de criticar al jefe, si no te gusta cómo te paga, vete, lárgate. Y crea un negocio para que vea entonces
¿Cómo es diferente? Porque todo el mundo ve las cosas según el cristal con que se vea. Los jefes pasan trabajo mucho más que el empleado. Porque el empleado lo único es trabajar y recibir su dinero y bye bye. El jefe tiene que pagar renta de locales, tiene que pagar los impuestos, sobre salario, tiene que pagar muchas cosas que parece que algunos de aquí del patio no lo entienden. Hay que dejar esa mentalidad socialistoide, colectivista, envidiosa. Ten talento y crea una empresa de teatro o de cualquier cosa. Yo no estaba de acuerdo con la persona que estaba trabajando yo para él. Me independicé y le dije bye bye, las gracias. Y no voy a hablar nunca mal de él porque esta persona en un momento determinado me dio empleo. Tenemos que romper con esa mentalidad socialista, sindicalista, que tenemos todos por ahí, muchos por ahí con esa mentalidad. Para saber contra quién estamos luchando, señores, levantemos esa mente. Hoy que tú y yo estamos hablando y que hemos hablado sobre el tema cubano, y yo veo, es increíble las noticias que están pasando alrededor de Cuba. Ustedes saben que ayer hablé que Cuba mandó inspectores a Sudamérica, Argentina, para comprar carne, para el turismo y para darle al pueblo, para que el pueblo esté tranquilo. Me imagino para callar un poco al pueblo. Pero miren esta noticia. Miren esta noticia. Miren esta noticia. A ver si la veo. Próximamente permítanme, que me están llamando y es mi esposa. Próximamente arribarán a Cuba 2 supertanqueros rusos llenos de petróleo. Increíble, amigos míos. Sí, como tú lo estás oyendo. Ya están camino a Cuba 2 supertanqueros rusos para ayudar a la dictadura cubana. Y la dictadura le agradece a Rusia por esa ayuda. Rusia le responde que todo lo que le haga falta a Cuba. Ahí estará la mano amiga de Vladimir Putin. En los momentos que la dictadura va para abajo, manda a Rusia 2 supertanqueros regalados. Canadá, más de $5 millones en productos médicos. Japón, $1 millón. El ministro de Salud Pública de Vietnam llega a Cuba con más de $5 millones en productos médicos. Escuchen esto. Argentina, que Cuba le debe más de $2.000 millones a la Argentina. Argentina le acaba de vender a Cuba lotes de carnes, de puerco, de res, peces y productos lácteos. Colombia, países árabes se están movilizando para ayudar a Cuba. Yo pregunto, nosotros sabemos bien hasta dónde
y contra quién estamos luchando, nosotros tenemos la capacidad de entender contra qué monstruo estamos luchando. Porque no es con la dictadura, es con la dictadura mundial. Más allá del globalismo, Putin, China, Xi Jinping. Todos, Laos, el país de Laos, manda donación para Cuba. Venezuela está embarcando el segundo barco lleno de comida para Cuba. Nicaragua está mandando comida para Cuba. López Obrador está mandando insumos para Cuba. Estados Unidos está mandando donación para Cuba. Canadá. ¿De verdad sabemos o tenemos noción los cubanos contra quién estamos luchando? La Unión Europea, el Parlamento Europeo, mandó 1 millón de euros para Pinar del Río. Fíjense, la India mandó ayuda para Cuba y va a mandar la segunda ayuda para Cuba. Y cuando, fíjense, los países que he nombrado es el globo terrestre, es el planeta Tierra, países, las Naciones Unidas, mandando barcos de comida para Cuba. Lo que no manda ninguno a África ni para Haití. Ustedes se han dado cuenta. Saludo de Santiago de Cuba. Saludo Yuri Junior Ávila Pérez. Saludo a Santiago de Cuba. Me imagino que está en candela la cosa. Han cogido mucha calle la gente de Santiago. Saludos. Dice Esther WDO Quintero, ¿dónde está esa ayuda? Pronto estará en muchos hoteles y algunas migajas al pueblo cubano. Pero ustedes se dan cuenta, amigos, que no dejan caer la dictadura cubana. ¿Qué es? Y les voy a decir algo a todos. ¿Cuál ha sido el factor que todos los países del mundo, me están diciendo el amigo de Santiago que la ayuda no llega y siguen dándole aire a la dictadura? Así mismo, mi amigo. Mucha de esa ayuda posiblemente vaya para las tiendas de divisa también, para que la gente de Estados Unidos, de Miami, manden el dinero para comprarla allí. Porque así son. Ahí me saludo. Daniel y Rodríguez, saludo. Le voy a decir un punto que ha tenido esta dictadura. El por qué los países le ayudan. A ver, hay varios puntitos aquí. Primeramente, Cuba es el país latinoamericano que más embajadas y consulados tiene en el mundo. Cada embajada cubana en el mundo es una extensión del Comité Central del partido. Es parte de la propaganda castrista. Fíjense que nos alarmamos porque la Role tiene a Fidel Castro. La Role tiene a Fidel Castro ahí. Pero la Mercedes-Benz le regaló Mercedes-Benz a Fidel. La Adidas le daba el equipo Cuba, a todos los equipos Cuba, la Adidas, porque Fidel Castro usaba Adidas. Ahora la Puma, Canel es patrocinador de la Puma. Porque Puma parece que es la que está vistiendo los equipos nacionales de Cuba del deporte. Ustedes no se dan cuenta. Estamos hablando de marcas capitalistas. ¿Cuál ha sido el punto? Las embajadas. Segundo, y principalmente en América Latina, Fidel Castro cogió la bandera
antiimperialista. Y se levantó Fidel Castro ante el gigante norteamericano. Los Estados Unidos, el Departamento de Estado y las diferentes administraciones han sido las culpables de ensaltar la figura de Fidel Castro. Porque nunca tocaron a Fidel Castro ni con el pétalo de una rosa. Y Fidel se paraba en tribuna y hablaba más de los americanos, el imperio, y que a Cuba hay que respetarla, y la primera derrota del imperialismo en América. El mundo se creyó eso cuando fue una derrota entre cubanos, donde los americanos no intervinieron en Bahía de Cochino, en Playa Girón. El mundo vio a Fidel Castro y vio a esa isla como la única isla que los americanos no han podido con ella. Y como este mundo y estos países que nos rodean desde Europa, todos les tienen envidia a los Estados Unidos de América. Todos sienten envidia por los Estados Unidos de América. Y como Fidel Castro se encargó de decir públicamente que en Miami había una mafia, el mundo civilizado nos ve a la gente de Miami como la mafia cubana americana que le quiere hacer daño a la isla comunista, pero además que estamos aliados con los gobiernos imperialistas, con el gobierno imperialista. Ustedes no se han dado cuenta que el éxito del castrismo ha sido el nivel de propaganda y que ha tenido un mundo cómplice. Porque si tú ves que el mundo actúa, y yo vemos que el mundo actúa de esta manera alrededor de la dictadura cubana, es porque el mundo es cómplice, porque el mundo le tiene envidia a los Estados Unidos. Por eso ya entienden ustedes, cuando los presidentes de América Latina y otras latitudes europeos, desde el Parlamento Europeo, y todos se sientan con la oposición cubana, hasta son capaces de entregarle el premio Sájarov a las damas de blanco y a Fariña, pero no se atreven a romper con la dictadura cubana. Porque realmente, fíjense, Europa respeta o se hace que respeta la oposición dentro de Cuba a la izquierdista. Europa no quiere saber nada de la gente de Miami. Europa no quiere saber nada de la gente de Miami. Pues cuando yo leo estas noticias, yo pregunto, Vladimir Putin en una guerra. Esto es increíble. Vladimir Putin en una guerra y no ha dejado de mandarle ayuda a la dictadura cubana. Y hay personas que me dicen, Carlos, Cuba no representa nada. Yo digo, es que no entiende geopolítica. La posición geográfica de Cuba y el nivel de influencia de la dictadura cubana en Latinoamérica es importante. Fíjense si ha sido importante. Que por qué China está aquí, en este continente. ¿Por qué China y Rusia están metidas aquí? Porque La Habana, Cuba le dio entrada. Todo pasa, perdón, todo pasa por La Habana, Cuba. Todas las relaciones con Latinoamérica, escuchen, pasan por La Habana, Cuba. Se fijaron que Uruguay, el presidente de Uruguay se metió con Díaz-Canel. En la cumbre nadie dijo nada, solamente el presidente de Uruguay. Y ya ustedes ven el problema que tiene Uruguay. Que la izquierda quiere hacer un parón general y hay manifestaciones en Uruguay. Porque Uruguay se atrevió el presidente a meterse con Cuba. Ahí está el resultado. Después que Flores, el del Salvador, se mete con Fidel Castro, que muere,
entró el farabundo Martí a gobernar El Salvador. Se meten con todo el mundo menos con Fidel Castro. O con el castrismo, con La Habana, Cuba. Porque La Habana tiene una base, entiendan algo, Latinoamérica y presidentes de Latinoamérica, porque no han entendido los presidentes demócratas de Latinoamérica, como el de Uruguay, que yo le dije, usted cierra esa embajada, limita a dos personas en esa embajada nada más. ¿Cuál es la importancia que usted tenga la embajada cubana en Montevideo con varios agentes de la inteligencia cubana? Que hace un mes hubo una reunión en la embajada de Cuba con los sindicalistas de Montevideo, de Uruguay. Porque cada embajada cubana es un centro de operación de propaganda del Partido Comunista Cubano. Dice cuida que el cáncer y el odio te está. Bueno, no sé por qué dice eso, Ernesto. Yo no tengo odio, Ernesto. El odio lo tiene la dictadura cubana contra todo un pueblo, Ernesto. A ustedes, los comunistas, Ernesto, son los que tienen odio. Son ustedes los que tienen odio contra el pueblo cubano. Yo no tengo odio. Así que bienvenido, Álvaro. Dice, ese es un lambebota. Este es un lambebota del G2. No sé si me está diciendo lambebota del G2. Tú sabes dónde está el FBI. Vaya y dígale que yo estuve ahí. Eso es un lambebota de G2, claro. Álvaro, gracias. Que digan lo que digan. Esos tipos, este Ernesto Páez, Álvaro, es un lambebota del G2, yo lo sé. Y vienen aquí a meterse con uno, a querer desacreditar a uno. Son los complejistas de... No, Álvaro, perdón. Son los complejistas que hay por ahí para hacernos... hacer quedar mal a uno. Pero tranquilo, amigos míos, el resultado del castrismo ha sido eso. Ha sido esta extensión de un partido que lo único que ha traído es desgracia para todo un continente. Hoy estamos recogiendo el fruto de ese castrismo. Mira, ahora mismo Anthony Blinken dice que van a cerrar la frontera para los venezolanos. Pero no ha dicho nada de los cubanos. Y está bien que se venga, pero ya ven la condescendencia con los Castro. Ya ven la condescendencia con los Castro. Con los Castro todos y con los demás países abajo. Tenemos que saber, amigos míos, que ahí está radicando el problema. El gran problema es que el mundo está contra los cubanos del bien. El mundo no quiere que nosotros seamos libres. No quiere. Porque es increíble cómo todos se unen a que la dictadura no caiga. Y yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿En qué nivel mundial está la dictadura cubana? ¿En qué nivel mundial está que los poderes fácticos mundiales no la dejan caer? Y se le viene mucho más problema. Señores, se le viene mucho más problema a la dictadura cubana. Pero se le viene mucho más problema al pueblo de a pie cubano. ¿Se recuerdan que cuando hemos estado hablando con Carlos Lorenzo sobre el tema energético en Cuba, una de las cosas que hemos tocado es las líneas de alta tensión? Pues bueno, ya acaban de detectar la Unión Eléctrica problemas en las líneas de alta tensión en varios puntos del país.
Porque el problema ha sido así, que han dejado caer al país completo. Yo quisiera preguntarle a ese que dijo del odio, ¿quién ha odiado más al pueblo cubano? ¿O nosotros que denunciamos al régimen? ¿O el régimen que desgobierna al país? Porque mira, si tú quieres a tu pueblo, y la solución está en darle libertad y aceptar las reglas de la democracia, coño, atrévete si es verdad que el pueblo está contigo. Si tú confías tanto en el pueblo, sométete al escrutinio público. Sométete al escrutinio público. A ver, si el pueblo, tú estás seguro que el pueblo está contigo, sométete. Pero tengo que decirles otra cosa, amigos míos. El régimen acaba de aceptar que en el municipio de Antilla, en Holguín, todo el mundo votó en contra del Código de Familia. Nos dan la razón que todos estos números son maquillados y lo que ganó en Cuba fue el no. Lo que pasa es que ahora no pueden decir que el no ganó. Ya en Antilla, en el municipio de Antilla, de Holguín, todos son opositores al régimen cubano. Porque ese municipio todo el mundo votó por el no. Digan algo, por favor. Entonces, si tú quieres a tu pueblo, Díaz-Canel y Partido Comunista, diputados a la Asamblea Nacional, si tú estás consciente de que tú quieres a tu pueblo, de que tu pueblo te quiere, sométete al escrutinio público con árbitros diferentes, que tú no seas el árbitro, que sean organismos internacionales y cubanos, no es la sociedad civil de ustedes, de la llamada sociedad civil, CDR, no, cubanos de verdaderamente de a pie. Sometan a la población a un plebiscito. Simplemente. ¿Quieren que sigamos en el gobierno? ¿Sí o no? Sométanse. Si quieren a tu pueblo, sométete a eso. ¿Por qué no lo hacen? Porque no confían en el pueblo. Como mismo, yo hice una directa, no sé si fue en este canal o en el otro canal, los invito. Fidel Castro nunca confió en su pueblo. ¿Por qué, Carlos? Porque Fidel Castro creó una película primero de muchos atentados. Y a partir de ahí se crea un aparato de seguridad personal. ¿Para cuidar a quién? ¿Para cuidarse de quién? Del enemigo. No para cuidarse del pueblo cubano. 10.000 hombres conformaban en el tiempo de Castro la plantilla de seguridad personal. ¿Y por qué yo saco esta conclusión? Porque yo me daba cuenta que verdaderamente Fidel le temía al pueblo cubano, aunque sea que tuviera aceptación y fuera un líder. Siempre temía al pueblo cubano. Porque si no, ¿para qué lo cuidan tanto? Ahora López Obrador se apareció que el otro día en un desfile en México, un iraní quería asesinarlo. ¿Será que López Obrador quiere jugar a la reelección y quiere romper las elecciones de México del 24? Quieren hacer estas figuras grandes de justificar guardaespaldas, porque realmente le temen a lo interno, no a lo externo.
Si tú quisieras a tu pueblo de verdad, tu pueblo está pasando trabajo, estás pasando necesidad, y te das cuenta que hay un clamor en la calle de libertad, que hay clamor en la calle de muchas cosas. Coño, no es hora de sentarse y decir, por el bien del pueblo cubano, vamos a retirarnos, darle paso a la democracia en el país. Porque Bolufé hizo el otro día, por ahí, ayer hay un discurso muy bonito de Bolufé. Pero Bolufé habla de las aperturas cubanas, de la apertura económica. En Cuba no puede haber apertura económica mientras existe el régimen, Bolufé. Te digo, Bolufé, mientras existe el régimen oprobioso de Cuba, toda esa apertura es mentira. Y todo Bolufé, Hugo Cancio, y todo que desde aquí haga negocio con Cuba, es una mezquindad, Bolufé. Porque están sacando ventaja del dolor de la separación de la familia cubana, porque el culpable de la separación no es Estados Unidos. Señores, todo el mundo quiere venir para Estados Unidos. Los cubanos, si tú le das a escoger y tienen la facilidad de irse, ninguno quiere ir para ningún otro lado, quisieran venir la mayoría para los Estados Unidos de América. Estados Unidos lo único que ha hecho es abrirnos las puertas a los cubanos y demostrar a Castro y a su combo que los cubanos fuera de Cuba con el trabajo digno, la mayoría trabajamos de forma digna, una minoría son los tajeteros, son los que siembran marihuana, esos que en Cuba no quisieron trabajar nunca, esos que Cuba son producto del sistema cubano, de la vagancia, del descaro, son los que agarran con tarjetas de crédito, son los que agarran con clínicas de Medicaid, son los que agarran haciendo un fraude en los Estados Unidos. Pero cuando tú ves el porciento de cubanos, somos la mayoría que trabajamos de forma digna. Y con nuestro trabajo podemos resolver las necesidades nuestras, de nuestro hogar y nuestra familia. El odio que Fidel Castro siente por el condado Miami-Dade es que el condado Miami-Dade tiene un PIB, Producto Interno Bruto, mucho más alto que todo un país completo. Y que la mayoría de los cubanos, la mayoría de los cubanos, no es que sean ricos, porque tampoco hay que mentir, porque aquí también nos gusta mentir y exagerar mucho. No hay ricos. Somos personas que trabajamos y del trabajo hacemos una vida digna. De nuestro trabajo. No hay que exagerar. Hay que trabajar. En este país hay que trabajar. Pero es el fruto de lo que trabajas. Puedes tener 2 trabajos si te da la gana. Tal vez quieres tener 2 para mejorar tu vida. Tenlo. Te quieres comprar una pantalla grande, un televisor, mete unas horas extra o trabaja. Es tu decisión. Pero tenemos una mejor vida que allá. Hoy hablé con un amigo. Su papá fue hace muchos años retirado de las Fuerzas Armadas. Uno que se viró allá adentro, estaba virado adentro completo, ¿no? Entregó el carnet partido. Lo mismo que he dicho yo, la Asociación de Combatientes, todo el mundo entregando el carnet partido. Acaba de venir hace 3 meses, vive por allá, por Colorado. Una hija lo reclamó, está aquí el hombre, sin trabajar. Ya el gobierno de allá está dando Furestán, eso de comida, y dicen que en 2 años puede aplicar para un plan 8, por la edad que tiene el señor, y que le van a dar un salario. Eso no lo dicen los comunistas. Eso los comunistas no lo dicen. Que hay cubanos mayores de edad que cogen 800 a 900 dólares mensuales, con más de 200 dólares de sello de comida. Eso los comunistas no lo dicen. Los comunistas y los voceros siempre te van a poner lo malo de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene muchas cosas malas también, tiene cosas malas, pero tiene muchas más cosas buenas. Porque ayuda a las personas. En este carro se montan personas que yo llevo a citas médicas.
que no pagan un centavo, que a mí me paga el Medicaid o una agencia mediadora de transporte gigante, más grande. Que yo cojo los viajes el día antes, se me da la gana lo que yo quiera. Y si no me da la gana, no cojo viajes, no me cuadra, no los cojo. Pero aquí se montan gente que yo he tenido que llevar a los gimnasios. Viejitos que hay que llevarlos al gimnasio. Y el Medicaid lo paga, claro, con los impuestos. Esos viejos, algunos trabajaron toda su vida. Van al gimnasio, van a peluquería, van al supermercado. Hay que buscarlos y recogerlos en el súper. ¿Quién paga eso? Lo paga el Medicaid o el Medicare o los seguros médicos estos. Eso no lo dicen. Los comunistas dicen las cosas más malas de los Estados Unidos. Si hubo un tiroteo, si esto, que si se perdieron mintiendo, que si las comunidades negras e hispanas fueron las que más sufrieron en donde pasó el ciclón, mentira. Ahí sufrió todo el mundo, un fenómeno gigantesco. Ahí sufrieron la gente de varias capas sociales del país, del estado de la Florida. Pero hay un sistema de ayuda, de FEMA, que ayuda a los damnificados, que cada casa tiene un seguro. Ellos, el gobierno, tiene un plan responsable a través de los impuestos, porque ahí se ven los impuestos. Eso los comunistas no lo dicen. Los comunistas siempre van a decir lo malo de los Estados Unidos. Pero aquí estamos nosotros para decir también lo bueno de los Estados Unidos. Y también hemos criticado a los Estados Unidos. Pero hay más cosas buenas que cosas malas, aunque tienen muchos defectos los Estados Unidos. Aunque los Estados Unidos han sido responsables del problema en Cuba. Dice Álvaro, Carlos, debes de cuidarte. Ellos intentan encontrarnos, asesinarnos por denunciar al régimen asesino. Somos muchos, ¿ok? La lista es muy grande de los que tienen que salir a buscar. Tampoco tengo mucho miedo. No. El otro día venía por la carretera, una carretera, no voy a decir cuál. Siempre miro, siempre estoy observando. Y se me para un tipo, me viene un tipo en una moto, lo estoy observando. Y cuando yo lo veo, el tipo da la vuelta en U y tenía una pistola. Casualidad de la vida. Casualidad. Pero también sabemos defendernos. Una chapa especial de investigador con mi licencia. También sabemos defendernos. Me puede joder. Pero también sé defenderme. Miren cómo tenemos que estar en este país. Tampoco podemos andar con mucho miedo. Precaución, pero tampoco mucho miedo. Porque si no, no podemos hacer nada. Me tengo que defender. Porque si no, no tengo guardaespaldas. Yo siempre ando con Dios. Con el espíritu de mi familia, que me están ayudando siempre. Me pueden joder. Ya me hicieron una vez en Miami, me chocaron el carro. Saludos, Santiago. Me han querido hacer cosas, claro, yo lo sé. Pero siempre ando muy, me gusta andar muy preparado. Tengo una cantidad de vitaminas por acá. Me gusta andar muy preparado.
Estaba buscando algo. A ver si lo hago por acá. Pero créanme que me cuido. Me cuido con precaución. Estamos en las manos del universo, así mismo. Así que gracias a ustedes por eso, pero tranquilo. Aquí está Dios y está mi niña. Una niña muy bonita. Una niña muy bonita. Una Magnum regalada por un oficial de la CIA. Esto es un regalo de un oficial norteamericano del CIA, que me encanta. Me encanta cómo suena. Entonces, así tenemos que estar. Porque estamos luchando contra una mafia asesina. Contra un grupo de asesinos que están ocultos. Porque la gente dice que en Cuba está la caliente. La gente dice que en Cuba está la caliente. La caliente hay veces que es aquí porque no los ve. Se esconden como ratas. Entonces tienes que estar al tanto de esas mordidas. Porque son ratas de cloaca, traicioneros, cobardes, miserables. Pero ellos quieren echarnos miedo. Se han ido sumando mucha gente en esta lucha. Ya somos muchos. Somos un ejército de cubanos luchando contra ellos. Sabemos que ellos son malos. Pero todos tenemos que cuidarnos. Porque todos los que denunciamos al régimen somos objetivos del régimen. Pero todos los cubanos que denunciamos al régimen dentro y fuera de la isla nos convertimos en enemigos del régimen. Algunos con más prioridades que otras. Lo sabemos. Que hasta que para tomar café tengo que tomar más precauciones. No me siento en todos lados a comer. Tampoco. Porque sabemos que estos perversos son muy perversos. Yo iba al canal 41 y no tomaba agua. El agua la llevaba. Perdón, el agua la llevaba yo. Igual que en el 22. Porque imagínense ustedes. Sabemos que esta dictadura está, pero también entendemos que hay muchos agentes que están desmoralizados. Porque ser agente de la dictadura cubana, fuera de Cuba, y ver lo que está sucediendo en Cuba y seguir siendo agente, es una desvergüenza y una cobardía. Es ser muy mezquino, viendo la realidad de un pueblo que está sufriendo necesidades, carencias, que está sufriendo hambruna. Ver a los ancianos cubanos, es un dolor grande. Hay que ser muy cobarde para servirle a un régimen en el exterior, un régimen que cada día por día, mata a su pueblo. Día por día nos quita, dentro y fuera de Cuba, nos quita un átomo de vida. Los que están en Cuba, que pierden su vida y han perdido su vida en una cola. Los que están en Cuba, los que se han muerto y los que están que jamás se imaginan, no se pueden imaginar lo que hay fuera de Cuba, de esa isla. Y nosotros que no hemos podido regresar a rendirle tributo a nuestros muertos familiares. Eso es algo que te van quitando del corazón. Eso duele. Pero más duele ver cómo los viejos cubanos se están acabando. Más duele ver lo que está pasando con la sociedad cubana. Que tenemos que hacer rápido este cambio urgente. Porque la sociedad cubana ha perdido el raciocinio. No todos. Porque que un hijo se lleve a su padre para su casa a cuidarlo, que el padre estaba grave o enfermo porque lo dejaron caer de una escalera y que se estaban discutiendo la casa los hijos, y que se muere el viejo en la casa y que el hijo se lo lleve en su carro a la funeraria.
Eso es una sociedad que ha perdido todo tipo de raciocinio. Es una sociedad que está a unos niveles de enfermedad mental más grave que restaurar la economía cubana. Porque la primera infraestructura que tenemos que reparar en Cuba, que va a llevarnos millones de horas o miles de horas, porque hay que multiplicarlo por los 63 años. 63 años las horas por 63 años, minutos y segundos. Que ha destruido la mente del cubano. Es grave. Donde una sociedad que se maten entre ellos y que maten a los viejos, y un Estado que no se haga responsable de levantar un acta de defunción, de investigar. Un país que se profana las tumbas. Ya no hay nada que hacer. Es un país con unos altos niveles de enfermedad mental que es horrible. El problema no somos nosotros. Sergio Real desde Cuba. Sergio desde Cuba. Gracias, Carlos More. Ahí radica el problema de Cuba. Esa es la otra ventaja del castrismo. Desde Cienfuegos, Joaquín Soli, saludo. Es que me están viendo mucha gente de Cuba. Claro que tengo que tomarme precauciones, porque estos tipos son muy hijos de HP. Gracias, Joaquín, a todos los amigos. Porque el gran resultado de 63 años ha sido el nivel psicológico y mental que nos ha llevado estos asesinos a nosotros. Que no han puesto a fajarnos unos a los otros. Que repetimos esa historia fuera de Cuba. Estamos fajados entre todos los cubanos. Mientras estemos fajados entre todos los cubanos, esto impide mirar a los verdaderos culpables. El trabajo va a ser grande, gigantesco, va a ser mejor sin ellos. Pero mientras más tiempo pase con ellos en el gobierno o ellos en la dictadura desgobernando el país, más esfuerzo hay que hacer para arreglar esto. El cubano está enfermo, o la gran mayoría del cubano está enfermo. Saludos de Inglaterra. Ellos nos han enfermado. Ellos hicieron que cada uno tuviéramos un policía adentro. Porque en eso, en el cuidarnos, porque ellos quieren eso, que tú sientas temor, que yo sienta temor. Para ellos seguir abusando del pueblo cubano. Cada uno tiene su día, cada uno tiene marcado el día de su vida. Pero cada uno también tenemos una misión. Lo único que yo no quiero cargos políticos, yo no quiero nada en Cuba. Yo quiero ver a esa Cuba brillando. Quiero ver que los viejos cubanos se puedan tomar un vaso de leche, pero que se lo puedan tomar en libertad. Quiero ver que el cubano emprenda de verdad. Quiero ver un gobierno donde impere la ley y que se hagan las leyes a través de esa constitución bella que tenemos del 40, para que nadie usurpe más el poder en Cuba y blindarla de una manera para acabar con aquellos pichones de dictadores, porque todavía hay muchos pichones fuera y dentro de Cuba, esos pichoncitos de dictadores. Hay muchos que imitan a Fidel Castro, al castrismo, muchísimos. Por ahí hay unos cuantos que tampoco tienen chance para entrar a Cuba como políticos, pero se la dan de político. Va a ser mejor todo sin la dictadura. Ese es el sueño que tengo. Que podamos entre los cubanos abrazarnos en esa Cuba libre y que cada cubano tenga oportunidades
Porque el trabajo de reconstrucción también va a ser grande. Va a ser mucho mejor porque vamos a tener libertad para reconstruir el país. Va a ser mucho mejor porque en libertad se reconstruye mejor. Porque por primera vez en Cuba libre, con una constitución como la del 40, no le hagan caso cuando le digan ustedes que la constitución es comunista. Mentira. Esa constitución dio muchos derechos a los cubanos. Pero la reconstrucción de Cuba en libertad va a ser mejor. Por primera vez vamos a tener sentido de pertenencia por la patria. Por primera vez todos vamos a tener un sentido de pertenencia por la patria. Porque tenemos que volcarnos todos a esa reconstrucción. Tenemos que contar con personas como el doctor Gustavo León, profesionales y otros más, científicos, para comenzar a limpiar la mente del cubano, para sanear al cubano. El cubano ha sido muy maltratado. Yo lo veo a diario en los reportajes de Cuba. Cuando yo veo a esa gente en Cuba, las condiciones que están, cuando tú ves al cubano, son 63 años de dolor, de desesperanza, y ves el dolor en los ojos de aquellos viejitos, pero ves el dolor en los hijos y en los nietos, porque eso se transmite desde la barriga. Y es una sociedad muy dañada. Siento pena por la gente de Cuba. Hay veces que hablo con Dios y le digo a papá Dios, ¿qué manda estamos pagando los cubanos? ¿Qué está pasando con nosotros los cubanos? Tenemos que reconciliarnos nosotros mismos. Tenemos que cambiar uno mismo. Cuando cada cubano se reconcilie con él mismo. Cuando cada cubano voltee un poquito, volteemos, dejar algunas cosas y voltear al de arriba. Entonces yo creo que va a empezar el camino hacia la libertad o hacia el fin de esta dictadura. Porque Cuba, la tierra es libre, es de los cubanos. Somos nosotros los que estamos presos de nuestros pensamientos. Somos nosotros los que tenemos que comenzar esa batalla interna, esa lucha interna de cada cubano comienza aquí. Primero, cubano, vamos a vencer cuando ganemos la batalla y venzamos la batalla de la guerra interna en cada cubano. Va a ser los primeros pasos para ir contra esta dictadura cubana. El daño generacional. Es antropológico. Es el país que coge palo otro por la libertad. Hay un grupo de verdugos de la misma sociedad que quieren maltratar al otro pueblo. Cuando tú ves dos pueblos que se enfrentan, el mismo pueblo se enfrentan unos a los otros, es porque el nivel perverso de psicología, de la guerra psicológica que ha tenido el régimen con nosotros, ha sido muy grande. Hay que convencer al que está cogiendo el palo. Porque un día, tal vez, ese que está cogiendo el palo, un día se va a unir a aquellos que están gritando y entre todos vamos a ir por los verdaderos verdugos. Yo así lo estoy viendo. Un día se le va a salir de control. Y ese mismo pueblo que tiene palo se va a unir al otro. Y ese mismo pueblo se va a acordar que es un solo pueblo. Y que van a ir por los tiranos. Dice Ernest Eliezer Guerrero Nápoles, los cubanos necesitamos conocer esa constitución de los 40. Por favor, no dejen de enseñar, promover dicha constitución. El lunes voy a tener a Garaycoa. Él y yo solo. Y vamos a hablar de algunos puntos o de algunas... Vamos a comenzar a hablar de algunos artículos de la Constitución
Y después con el doctor Gustavo León, cuando venga, León es un experto en la Constitución del 40. Y León, fíjense cómo es que la Constitución del 40, Cuba tenía la deuda externa pagada. El éxito que Batista en el 52, después del golpe de Estado, haya tenido una zafra exitosa y la economía fue por las bases sentadas del gobierno de Prío Socarrá y de Grau San Martín. Lo sano que estaban, la saneada que estaban las finanzas cubanas, la economía cubana. Cuba iba avanzando, señores. No teníamos deuda externa en el 50. El peso estaba casi al nivel del dólar. Teníamos el Banco de Desarrollo, el Banco Agrícola de Desarrollo para los campesinos cubanos. Éramos autosuficientes. Cuba no importaba casi comida. Manzanas, uva, estas cosas. Cuba era autosuficiente. Tenía bien saneadas sus finanzas. Con la Constitución del 40 había alternancia en el poder. Simplemente los auténticos le dijeron a los americanos: tú me respetas y yo te respeto. Y vamos a hacer negocio. Los auténticos le dijeron con la del 40, esos demócratas del 40, le dijeron a los americanos: la ley de empresas americanas tenían que contratar 50 y 50%. Había derecho a aguinaldo. Había derecho a utilidades de la compañía. Utilidades es que las ganancias por año de cada compañía, un parte del excedente, tenían que repartirse a los trabajadores por igual. Eso es malo. No, eso es compartir la riqueza de la empresa con aquel que ayudó a los dueños a que la empresa fuera grande. El aguinaldo era que te pagaban 3 semanas de tu salario para que tú pudieras comprar la comida de Navidad y del fin de año y los regalos. Era un mandato constitucional de la Constitución del 40. Eliminado el racismo en Cuba. Le dieron el poder del voto a la mujer primero que en Estados Unidos de América. Los negros y blancos, todo el mundo junto, y tenían los mismos derechos. En las guaguas cubanas lo mismo montaban negros y blancos. Habían sociedades ricas de blancos, habían sociedades ricas de negros, donde no podían entrar todo tipo de negros tampoco. Había negros dueños de negocios en esa Cuba republicana. Era un país que iba avanzando. Alguien me mandó un Twitter diciéndome que mi novio me terminó. ¿Y qué voy a hacer yo? Ahora me mete un Twitter de una persona y me dice: Carlos, mi novio me terminó. ¿Y qué voy a hacer? Por favor. Qué pena me da eso. Que el novio lo haya terminado. Recupérate. Si vives fuera de Cuba, trata de pasear y olvídate del novio. Y después va a aparecer uno mejor que ese. No podemos hacer más cosas, pero va a aparecer uno mejor que el que te dejó. Amigos, gracias. Así pasa. Gracias a todos ustedes. Nos vemos tal vez el domingo. Hoy no voy a poder hacer directa. Pero en la noche seguro que el editor va a transmitir algo, va a hacer algo. Así que cuídense mucho también ustedes, la gente de Cuba. Y un abrazo a la gente de Cuba. Cubanos, vamos a seguir luchando. En ustedes está la libertad. En ustedes está el camino a esa nueva Cuba que queremos. Son ustedes los protagonistas de esta historia. Nosotros somos un granito de arena para el sacrificio que están haciendo los cubanos dentro de Cuba. Así que, cubanos, Dios me los bendiga a todos ustedes. Dios bendiga a los cubanos fuera donde estén, en cualquier parte del mundo. Dios bendiga también a las personas de otros países que colaboran con el canal y están aquí en el canal y nos ven en Facebook.
Ramiro, búscate una directa, que el León habló de eso, la del 901. Voy a ver si la podemos editar. ¿Por qué se hizo la del 40? Y le digo una cosa, no hay que hacer una constitución, la constitución, la del 40, no tenía que parecerse, aunque tiene muchas cosas la del 1, la del 40, ¿ok? Tiene muchos artículos que están, el lunes con Garaycoa, vamos a tocar ese tema con Garaycoa, porque la del 1, la del 40 tiene muchos artículos, pero diferentes, la del 40 tiene muchos artículos la del 1901. Pero yo pienso que cogieron estos constitucionalistas de la del 1940 y agarraron de lo mejor que había de aquella del 1 y lo que autónomamente o independientemente podíamos ser los cubanos. Hay una mentirita por ahí donde dicen que los comunistas tuvieron, sí, los comunistas tenían presencia porque eran una fuerza política en el país. Pero los comunistas no pudieron poner ningún artículo en la Constitución del 40. La Constitución del 40 fue hecha por hombres de negocios, por cubanos políticos con tremenda altura, con tremendo nivel de pensamiento. Fíjense que no hay una constitución que la propia Declaración de los Derechos Humanos cogió, mundial, cogió esa de la del 40. ¿Por qué? Por el avance al ciudadano de esa constitución del 40. Tenemos que estar orgullosos nosotros que las Naciones Unidas vio la constitución del 40 como una de las constituciones más avanzadas del mundo, donde daban derechos, donde había propiedad privada, donde el Estado, ¿qué el Estado? En definitiva, la gente dice que el Estado, pero ahora mismo con la crisis económica, el Estado ha tenido que hacerse responsable de mucho, porque las empresas han quedado sin control, han quedado rebasadas las empresas privadas. Y desgraciadamente el gobierno ha tenido que intervenir en la economía y en las empresas. Ha sido así, desgraciadamente. La política es así. Pero hay que llevar el balance entre el Estado y lo privado. Y el Estado debe estar por debajo de lo privado. El Estado simplemente está para verificar las leyes, que hagan las leyes y que favorezcan a todos los ciudadanos del país. Así estaba la del 40. Había educación privada, había educación pública, había salud pública, privada y pública. Era un país que funcionaba, donde los obreros habían hecho asociaciones para ser los dueños ellos y tener participación de acciones en sus empresas. Aquí la cadena Publix en la Florida de supermercados, los empleados tienen acciones y los empleados van a trabajar mejor porque son accionistas de esa empresa. Son las facilidades que da el gobierno. Ahora en el desastre natural, aquí en la Florida, ¿quién tiene que ayudar? El gobierno, porque el gobierno tiene un programa a través de FEMA que de los impuestos guarda dinero para desastres naturales. Está dentro del presupuesto. Lo mismo pasaba en Cuba. Imagínense que en Cuba teníamos la deuda externa paga en el 1950. Imagínense qué país tan responsable. Los auténticos, los gobiernos de los auténticos, que teníamos la deuda externa paga, no nos endeudamos. Y fuimos capaces de sentar a los Estados Unidos de tú para tú. Eso que provocó que se empezara a crear la ley o la bola de que los auténticos eran comunistas. Porque los auténticos hicieron reforma agraria. Y le dijeron a los cubanos, tienen propiedad, tienen también ser dueños de sus tierras. Que los centrales azucareros, la caña, la tierra de los que estaban ahí, los centrales, el níquel, todo eso era cubano. Simplemente el gobierno
en contrato le entrega en acuerdos contratos para que trabajen esos recursos naturales. Pero el níquel era cubano, no era de los americanos. Eso que Fidel nacionalizó, mentira. Fidel no nacionalizó nada, eso era de Cuba ya. En Cuba el níquel era nacional, el azúcar era nacional, porque era de la tierra, de Cuba, de la tierra. Todo lo que que dé el suelo, el aire, todo es de Cuba. Fidel mintió, nacionalizar que Fidel expropió. La compañía nacional telefónica era cubana, simplemente estaba arrendada. Lo mismo que están haciendo los Castro con los Cayos. Los Castro han sido más entreguistas que los auténticos. Fíjense, hoy los extranjeros tienen más presencia en Cuba que antes. Porque hoy están todos los países metidos ahí. Ayer hablé de eso en la directa, Ramiro, sobre el juicio de Inglaterra. Mi percepción, la mía, no sé, ojalá me equivoque, no va a pasar nada. Mira cómo está el mundo. Cuba fue el único país de América Latina que recibió el barco inglés lleno de COVID. Muchos nos olvidamos de eso. Y esto es un arma política que tiene la dictadura a su favor con Inglaterra. El rey de Carlos III fue a Cuba a darle las gracias a la dictadura cubana cuando era príncipe. Aquí la pregunta, yo le preguntara a los inversionistas del Club de Londres, ¿por qué ustedes le prestaron dinero a un gobierno, a una dictadura como la cubana? Porque para tú tener dinero y tú prestar dinero, lo primero que tienes que hacer es hacer un estudio de mercado. Es ver los números crediticios de esta Cuba, el nivel de deuda de Cuba, el nivel de productividad de Cuba, las garantías de Cuba en términos de negocio. Cómo está el Producto Interno Bruto del cubano, el nivel de exportación, de producción de Cuba. Eso es lo responsable. No me imagino los tipos estos tan ricos del Club de Londres o del Club de París dándole dinero a Cuba. ¿No se dan cuenta que eso es una complicidad? ¿Qué van a hacer? Se van a sentar a renegociar esa deuda, como están renegociando la del Club de París. Eso va a pasar. No pueden hacer otra cosa, porque ellos tienen que tratar de recuperar su dinero. ¿Qué le van a embargar a la isla? Yo creo que la dije ayer, Ramiro, un pedacito dije ayer sobre eso. Es mi opinión, ¿ok? Es mi opinión, tal vez no es la realidad. Ojalá que nos equivoquemos y sancionen a estos tipos con látigo de verdad. Pero es la opinión, porque cuando lo primero que tenemos que ver nosotros es el movimiento mundial a través de Cuba. Cómo se comporta la dictadura cubana o cómo se comporta el mundo con la dictadura cubana, en términos económicos, en términos políticos. Eso es lo que te va dando el nivel, cómo tú ves lo que va a pasar. Tú tienes que sacar un averaje. ¿Cómo es el comportamiento de estos países europeos con la dictadura cubana? Imagínate que Europa, el Parlamento Europeo le regala $1 millón. Bueno, Inglaterra se fue de Europa, pero Inglaterra tiene relaciones con Cuba. En términos económicos, entran materiales. Cuba, hay una inversión inglesa parada en Cuba. Que se echa a andar esta inversión, pues imagino que sea parte del pago de esa deuda a los empresarios ingleses para hacer campos de golf y casas entre Camarioca y Matanza. Son proyectos que están hace años ahí en la mesa. Es mi opinión. Yo pienso que por ahí van las cosas. No vamos a ir más allá. Yo creo que no. Vamos a ver qué pasa en enero. Yo había hablado de eso ya, de ese problema. Ante este escándalo yo había hecho una directa
hablando de la deuda de Cuba y dije lo que el Club de Londres había acordado con Cuba, que Cuba no le hizo caso, para hacer algunas reformas económicas que tenía que hacer Cuba, o que debería, algunas recetas en la parte económica que Cuba debía hacer para poder rescatar esta deuda cubana, y Cuba hizo caso omiso, y parece que el Club de Londres, en respuesta a eso, los inversionistas del Club de Londres, que son privados, no es el gobierno, ojo con esto, son privados, actúan con autonomía, es a riesgo, porque cuando estos tipos de inversiones se hace a riesgo, es interesante cómo este grupo de empresarios, que supone que sean inteligentes, lo vuelvo a decir, van a invertir en una isla como la de Cuba, pero invirtieron. Hay que ver que van a renegociar entre estos, que ahora sí Cuba se siente con ellos, y yo creo que eso es para meterle presión a la dictadura cubana para que se siente con ellos a la renegociación de esta deuda con el Club de París y los bonos que Cuba va a tener que darle al Club de París. Yo pienso que por ahí van las cosas, por ahí van las cosas, por ahí van los tiros. No va a correr la sangre, por lo que he visto yo, tal vez me equivoco, pero por lo que he visto no va a pasar más de ahí. Hay mucho alboroto con eso, pero es mi opinión, ¿ok? Tal vez me equivoco, lo vuelvo a decir, es una opinión, es un pronóstico que yo estoy haciendo, pero es lo que estoy viendo. Así que amigos, oye, gracias a todos ustedes, la gente de Cuba, gracias, nos vemos el domingo, a ver si el domingo podemos compartir, si no el lunes con Maricoa, para hablar de esta parte, algunas cosas de la Constitución y algunas cosas que están pasando dentro de Cuba, porque es importante ir tocando, que los cubanos dentro de Cuba vayan viendo que una de las salidas que tenemos nosotros, que puede ser más eficiente la Constitución. Oye amigos, saludos, cuídense mucho, Dios me los bendiga a todos ustedes y un abrazo. Oye, nos vemos, cuídense, Dios me los bendiga a todos ustedes y nos vemos. Saludos a la gente de Cuba, saludos Ramiro, vete a la directa ayer. Hay una directa que yo hablé de los bancos, las deudas de Cuba, estaba con Carlos de Cuba, también hice una sola donde hablé de esto. Y dije también que estaban renegociando la deuda con el Club de París, que se iban a llegar a acuerdo como han hecho. Y esto es interesante que lo sepamos los cubanos, ¿ok? Principalmente dentro de Cuba. Cuba tiene un nivel, Cuba lo único que hace con la renegociación de la deuda del Club de París, que es con la que están renegociando, es que esto alarga más y entonces más intereses a esa deuda. Se emite bonos y hay más interés a esa deuda que Cuba tiene. Claro, esto perjudica realmente a nosotros los cubanos, a la isla, con el nivel de deuda. Cuba ha hecho unos pagos, Cuba está pagando puros intereses sobre la deuda con el club de París, pero no solamente el Club de París. Nosotros hicimos la directa con Carlos de Cuba, tocamos el tema del nivel de deuda que tiene Rusia con China y que tiene Cuba con Rusia, con China y con varios países también. Pero mira, fíjate qué interesante, Gloria, que tú dices eso. Pero sin embargo, China ahora se está haciendo cargo de los ferrocarriles, del mantenimiento de la línea ferroviaria de Cuba, y también Rusia ayudando a la dictadura cubana con petróleo. Quiere decir que no sé qué está pasando ahí. Reclaman por un lado, pero por el otro lado le tiran un salve. Entonces, son cosas que no entendemos. Así es la política, ¿ok? La política es una cosa muy interesante que hay que ver más allá de las noticias. Por eso que existe la geopolítica y cómo es el papel de Cuba en esta geopolítica mundial. Tengo una directa también donde por qué Fidel Castro en el momento que Fidel Castro pone a Cuba en la geopolítica mundial. Fidel Castro pone a Cuba en la geopolítica mundial, ¿en donde? Con la crisis de los cohetes. A partir de la crisis de los cohetes, el mundo volteó hacia Cuba y fue el momento que Fidel Castro dijo: aquí estoy yo, aquí está esta isla, y puso a Cuba en el mapamundo y puso a Cuba como factor geopolítico en el continente y le dio a Cuba el poder de ser el país, quiero decirle, por encima de México, por encima de Brasil, que son economías más fuertes, las dos más fuertes del continente, incluyendo la de Chile y la de Argentina. En nivel geopolítico, Cuba tiene mucha más influencia que estos países, que hemos visto como todos estos presidentes y todos estos políticos pasan por La Habana, Cuba. ¿Por qué? Porque Fidel Castro se encargó de crear esa influencia con la penetración hacia el continente. Él creó todo este nivel de influencia, y con este nivel de influencia él
controla parte de la política latinoamericana y también hace que los norteamericanos volteen a Cuba y con las conversaciones de los guerrillas fue esto. ¿Quién fue cuando los guerrilleros de Sendero Luminoso tomaron una embajada, la embajada de Japón, en Lima? ¿Quién fue el interlocutor? ¿A quién fue que buscó Fujimori? A Fidel Castro para que hablara con Sendero Luminoso. Las guerrillas de Colombia, ¿quién ha sido el interlocutor? La dictadura cubana. Fíjense, yo quiero que ustedes vean a quién le dio asilo a todos los comunistas con los golpes de Estado militares en Latinoamérica. Fidel Castro fue el que dio asilo político. Y cada exiliado de todos estos países fueron preparándose en Cuba y muchos de ellos son los nuevos políticos que han tomado el control en sus países. Esto ha sido la fortaleza de Fidel Castro en la geopolítica. China y Rusia lo saben bien. Fidel Castro, cuando estaba Estados Unidos entretenido en la guerra del Golfo, o por el Medio Oriente, Afganistán y el Golfo, los Castro traen a Putin al continente nuevamente. Le presentan a Putin a Hugo Chávez y establece y llegan al acuerdo que Putin tenía que quedarse en Venezuela. ¿Cómo? Comprándole, endeudando a Venezuela con Putin. Fidel le dice Centroamérica, Nicaragua. Y Putin va y llega a Nicaragua y tiene hoy tanques los T-29 los tanques, tiene una especie del satélite GLONASS, un centro de espionaje en Centroamérica, en Nicaragua, donde desde ahí controla todos los movimientos de comunicación en Centroamérica, Vladimir Putin. Vladimir Putin está invirtiendo en algo que nadie ha dicho. ¿Se metió en dónde? Con los chinos, están metidos y principalmente Putin en Bolivia, la reserva más grande de litio del mundo, el mineral del futuro para la batería de los carros eléctricos. China está en el sur de Argentina, cerca de la Antártida, invirtió no sé cuántos millones, le dio a Argentina para infraestructuras de carretera y para la expansión del puerto del sur, que es el puerto más cercano allá abajo de la Antártida. Porque el interés de China es tomar toda esa parte del sur de América, tomar la Antártida y empezar sus investigaciones y tomar esa parte. Recuerden que China va por los recursos naturales de todos nuestros países. China va con todos esos recursos de todos estos recursos. También, Gloria, pero recordemos que Canel no es el que está al frente realmente del país. Canel es una figura decorativa que responde a un aparato de militares y al verdadero aparato del poder en Cuba, que no lo conforma. Él simplemente es el Osvaldo Dorticó de Cuba. Que no está Fidel Castro, está Raúl en vida y él es el monigote de esas personas. Aquí el problema va a ser en cuanto a Raúl Castro, si Raúl Castro cuando desaparezca. ¿Cómo van a estar cómo va a estar esos grupos de poderes? Voy a hacer una directa, la guerra que hay interna ahí también sobre alguno que hablé algo ayer de eso, pero no toqué el tema más profundo sobre los problemas internos que hay con un ala del país que quiere más apertura y la otra que no quiere apertura, que están en lo estalinista todavía. ¿Me entiendes? Porque Raúl Castro ha jugado al bueno y al malo, pero realmente Raúl Castro no quiere soltar el banderín completo. Y están poniendo a su gente en los puestos económicos, en los testaferros, en esta libertad económica, entre comillas, que hay. Ha sido muy interesante lo de Cuba. Así que, amigo, oye, gracias, Gloria, gracias a todos ustedes por verme. Saludos, un abrazo, Dios me los bendiga y nos vemos.